En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos atentamente unos textos de la catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro. Los evangelios nos presentan retratos muy vívidos de Jesús como hombre de oración. Jesús rezaba. A pesar de la urgencia de su misión y el apremio de tantas personas que lo reclaman, Jesús siente la necesidad de apartarse en soledad y rezar. Jesús rezaba. Jesús rezaba intensamente en los actos públicos, compartiendo la liturgia de su pueblo, pero también buscaba lugares apartados, separados del torbellino del mundo, para rezar a solas. Las últimas palabras de Jesús, antes de expirar en la cruz, son palabras de los salmos, es decir, de la oración de los judíos. Rezaba con las oraciones que su madre le había enseñado. Jesús rezaba como reza cada hombre en el mundo. Y sin embargo, en su manera de rezar también había un misterio encerrado, algo que seguramente no había escapado a los ojos de sus discípulos. Y así encontramos en los evangelios esa simple e inmediata súplica: Señor, enséñanos a rezar. Ellos veían que Jesús rezaba y tenían ganas de aprender a rezar. Señor, enséñanos a rezar. Y Jesús no se niega, no está celoso de su intimidad con el Padre, sino que ha venido precisamente para introducirnos en esta relación con el Padre. Y así se convierte en maestro de oración para sus discípulos, como ciertamente quiere serlo para todos nosotros. Nosotros también deberíamos decir: Señor, enséñame a rezar, enséñame. Aunque recemos quizás desde hace muchos años, siempre debemos aprender. La oración del hombre, este anhelo que nace de forma tan natural de su alma, es quizás uno de los misterios más densos del universo. Y ni siquiera sabemos si las oraciones que dirigimos a Dios sean en realidad aquellas que Él quiere escuchar. La Biblia también nos da testimonio de oraciones inoportunas, que al final son rechazadas por Dios. Basta con recordar la parábola del fariseo y el publicano. Solo este último, el publicano, regresa a su casa del templo justificado, porque el fariseo era orgulloso y le gustaba que la gente le viera rezar y fingía rezar. Su corazón estaba helado. Y dice Jesús: este no está justificado, porque el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. El primer paso para rezar es ser humildes, ir donde el Padre y decir: mírame, soy pecador, soy débil, soy malo. Cada uno sabe lo que tiene que decir, pero se empieza siempre con la humildad y el Señor escucha. La oración humilde es escuchada por el Señor.
Repitamos muchas veces la invocación de los discípulos. Maestro, enséñanos a rezar. Señor, enséñame a rezar. Todos podemos ir algo más allá y rezar mejor, pero hay que pedírselo al Señor. Señor, enséñame a rezar. Él ciertamente no dejará que nuestra invocación caiga en el vacío. Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios llamándolo simplemente Padre, con toda la sencillez, como los niños se dirigen a su Padre. Y esta palabra, Padre, expresa la familiaridad y la confianza filial de hijos. Y nos dirigimos a nuestro Padre para pedirle. La oración de petición es un acto de fe en Dios, que es el Padre, que es bueno, que es omnipotente. La oración de petición conlleva el reconocer que soy pequeño, pecador, necesitado. Y por eso la oración para pedir algo es muy noble. Dios es el Padre que tiene una inmensa compasión de nosotros y quiere que sus hijos le hablen sin miedo, directamente llamándolo Padre. Y nos ha prometido que estará con nosotros para siempre, hasta el último de los días que pasemos en esta tierra. Recemos el Padre Nuestro, comenzando así, simplemente, Padre, Papá. Él nos entiende y nos ama tanto. Jesús introduce la enseñanza de la oración del Padre Nuestro, distanciándose de dos grupos de su tiempo. En primer lugar, los hipócritas. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Hay personas que pueden tejer oraciones ateas, sin Dios, y lo hacen para ser admirados por los hombres. ¿Y cuántas veces vemos el escándalo de aquellas personas que van a la iglesia y se quedan allí todo el día o van todos los días y luego viven odiando a los demás o hablando mal de la gente? Esto es un escándalo. Mejor no ir a la iglesia. Vive así, como si fueras ateo. Pero si tú vas a la iglesia, vive como hijo de Dios, como hermano, y da un verdadero testimonio, no un contratestimonio. La oración cristiana, en cambio, no tiene otro testigo más creíble que la propia conciencia, donde se entrecruza intenso un diálogo continuo con el Padre. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Luego Jesús toma distancias de la oración de los paganos. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Aquí quizás Jesús alude a ese captar la benevolencia divina, que era la premisa necesaria de muchas oraciones antiguas. La divinidad tenía que ser algo calmada, sosegada, por una larga serie de alabanzas, incluso de oraciones. Pensemos en esa escena del Monte Carmelo, cuando el profeta Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Gritaron, bailaron, pidieron tantas cosas para que su Dios los escuchara. Y en cambio, Elías estaba callado y el Señor se reveló a Elías. Los paganos piensan que hablando, se reza. Y también pienso en muchos cristianos que creen que rezar es, discúlpenme, hablar con Dios como un loro. No, la oración se hace desde el corazón, desde dentro. Tú, en cambio, dice Jesús, cuando reces, dirígete a Dios como un hijo a su padre, que sabe lo que necesita antes de pedírselo. Podría ser también una oración silenciosa el Padre Nuestro. En el fondo, basta con ponerse bajo la mirada de Dios, acordarse de su amor de Padre, y esto es suficiente para ser realizable. Es hermoso pensar que nuestro Dios no necesita sacrificios para conquistar su favor. No necesita nada nuestro Dios. En la oración pide solo que nosotros tengamos abierto un canal de comunicación con Él para descubrirnos siempre como hijos suyos amados. Y Él nos ama tanto. Que nuestra Madre bendita, que también nos quiere mucho, nos enseña a rezar y presente en nuestras oraciones
ante su Hijo Jesucristo.